Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo. Este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y hoy comenzamos una nueva semana del curso. El martes tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a clase de teoría. Bien, bueno, entonces voy a compartir pantalla. Ok, ¿me ven y me escuchan bien? Perfecto, muy bien, pues vamos a comenzar. Bien, bueno, pues tenemos aquí las notas, vamos a continuar y entonces vamos a ver el último punto del capítulo 1 tal y como lo he pensado. Bien, el último, ya estuvimos viendo el problema de la aproximación numérica, las discretizaciones y los esquemas discretos. Vamos a ver otra herramienta que nos va a ser útil para hablar de algunos métodos numéricos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y esos son los esquemas de discretización de las derivadas. ¿Bien? Vamos a poner esto así. Ok. Me imagino que así lo ven bien, ¿verdad? ¿Correcto? Vale. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver los esquemas de discretización de las derivadas, como he dicho. ¿Bien? Entonces, antes de comenzar a discutir métodos numéricos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, conviene revisar algunos esquemas básicos de discretización de las derivadas. ¿Bien? Entonces, básicamente, ¿a qué me refiero con discretización de las derivadas? Bueno, pues eso, ¿no? La derivada es un concepto continuo del cálculo infinitesimal, entonces es un objeto que se asocia a funciones de una variable continua, de una variable real. Vamos a poner ahora por caso. Bien. Sin embargo, como hemos dicho, para trabajar numéricamente y sobre todo en la computadora, pues uno necesita esquemas finitos. Entonces, uno tiene que trabajar con un conjunto finito de valores o ir generando. Bien. Y entonces, pues necesita ir produciendo con un algoritmo claro, en un número finito de pasos, esos objetos, esos números básicamente. ¿Bien? Lo que ocurre es que, claro, la derivada pues es un concepto continuo que está definido a través de un límite, como ya saben, ¿no? Ya todos han llevado su curso de cálculo diferencial. Entonces, claro, ¿cómo uno introduce, digamos, o maneja en la computadora el concepto de derivada, que es un concepto que implica un límite y demás? Bueno, pues hay que buscar una operación que se pueda calcular de manera elemental en la computadora en un número finito de pasos de manera manejable, algo similar al concepto de derivada, algo que lo represente. Bien, y entonces una de las cosas que se puede hacer, ¿no? La idea básica es el de discretizar la derivada, sustituir ese límite y porque estas operaciones pues es un cociente incremental que está restando y dividiendo, ¿no? Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es el límite. Entonces ese límite pues hay que sustituirlo por otra cosa. ¿Bien? Hay que de alguna manera eliminarlo. Bien, ese es el proceso de discretización de la derivada. Bien, y eso es inherente básicamente a cualquier método numérico en el que se trabaje con el concepto de derivadas de funciones, bien, en particular en las ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces, dado es un problema asociado a una AEDO o a un sistema, y dado una malla también, ya hemos visto en el punto anterior lo que entendíamos por malla, el objetivo de un método numérico es proporcionar un algoritmo razonable, es decir, que funcione, para calcular los aproximantes. Bien, los aproximantes de la solución. Ya estuvimos discutiéndolo en días pasados. Obviamente, este algoritmo tiene que estar relacionado con las ecuaciones diferenciales de algún modo, ¿no? O sea, si el algoritmo con el que yo produzco los aproximantes, pues tiene que ver con la ecuación diferencial de la que estoy tratando de obtener aproximaciones de la solución, porque si no, uno no podría imaginarse otra cosa. Bien.
digo aquí, de lo contrario sería como magia si funcionara, ¿no? O una tontería en el caso de que no funcione. Bueno, ok, entonces tiene que ver obviamente con la EDO, entonces hay que trabajar con la EDO. Aquí como digo, por consiguiente uno debe trabajar con las ecuaciones diferenciales, es decir, con la función del lado derecho básicamente, pero no solo, para deducir el método. Bien, la función del lado derecho suponiendo la EDO en forma normal, ¿no? O el SEDO, para deducir el método. Partimos de la suposición de que la función del lado derecho es computable, es decir, se tiene una expresión analítica que permite evaluarla en cualquier argumento. ¿Bien? Sí, porque si no tienes la f que te define la EDO, ¿no? X' igual a f de tx, si no puedes calcular esa f, pues difícilmente vas a poder hacer ahí numérico. ¿Bien? Si no tienes alguna manera de poder evaluar la f en los puntos que tú quieras. ¿Bien? Ok, entonces para obtener un esquema discreto de aproximación, ¿bien? Aproximación entendemos a las soluciones de la ecuación diferencial, es necesario discretizar la o las derivadas que aparezcan en la ecuación diferencial o en las ecuaciones diferenciales. ¿Bien? A continuación discutimos distintas formas básicas de discretización de las derivadas. ¿Bien? Entonces, se entiende por qué es central este concepto de discretización de la derivada en el contexto que tenemos de analizar numéricamente las ciertas ecuaciones diferenciales ordinarias. Ok. Bueno, a algunos de ustedes les suena seguramente a lo mejor hayan tenido, en algunos casos digo seguramente, entonces en general a lo mejor han tenido algún curso de numérico antes, de cálculo numérico, y han visto estos esquemas de discretización de las derivadas para, pues, la derivación numérica básicamente. ¿Si les suena a alguien? ¿No? Bueno, a lo mejor sigamos hablando, le refresca la memoria. ¿Me estás hablando, Jesús? No te oigo nada, Jesús. Nada. Lo siento, Jesús. Te oigo tan bajo que lo único que sé es que estás hablando, pero no puedo entender nada. No sé si te puedes acercar más al micro o escribirlo. Ok, bueno, entonces quizá ahorita les refresque la memoria. De alguna manera, sí. Eh, sí, bueno, vamos a ver todo eso. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces vamos a ver, si no hay más preguntas, los esquemas de discretización de las derivadas, ¿no? Los básicos, estos hay muchos. Bien, entonces vamos a empezar por la derivada de primer orden, es decir, la primera derivada, la derivada de una función, bien, en un punto, y vamos a ver varios esquemas que nos permiten discretizar para de alguna manera aproximar el valor numérico de esa derivada. Bien. Entonces, vamos a ver, el primero se llama diferencias finitas progresivas. Bien. Es un esquema todos estos son esquemas de derivación numérica. Bien. Entonces, partimos de la identidad
u' de t igual al límite cuando h tiende a 0 de u de t más h menos u de t sobre h. Bien, que es válida, esa es la definición de derivada, para una función u derivable en t, ¿no? Entonces u es una función de una variable real t definida en, si quieren, en cierto intervalo que incluye un punto t, y entonces en ese punto la derivada se define de esta manera, como ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que ya sabemos del cálculo diferencial. Estamos hallando los incrementos, el incremento en la variable dependiente, o sea en la u, que es u de t más h menos u de t, ¿bien? El incremento en la variable independiente, digamos t, aunque aquí ponemos el punto en el que lo queremos evaluar, el incremento sería t más h menos t, que es h. ¿Bien? Bueno, ahora se hace el cociente incremental, que es esta división, y eso es algo que depende, fijado t, depende de h. Entonces se toma el límite de esta función de h cuando h tiende a 0. Entonces si ese límite existe, es un número real, pues a eso se le llama la derivada de u, no me deja seleccionar, bueno, la derivada de u en el punto t, u' de t. ¿Bien? Todo esto es facilito para todos nosotros. Bueno, entonces la idea es que estamos tomando el límite de una función que depende de h, le hace el cociente incremental, el límite de esa función que depende de h cuando h tiende a 0. Bien, entonces la idea es que si ese límite existe, entonces cuando h esté relativamente, esto es algo relativo, relativamente cerca del valor 0, entonces ese cociente incremental se ha de parecer, por la propia definición de límite, se ha de parecer al valor u' de t, que es el valor del límite. Bien, entonces para convertir eso en algo computable, bien, bueno, pues el cociente incremental se puede calcular, porque como digo es evaluar la u en dos puntos. Nosotros tenemos la función u, la podríamos evaluar, o dependiendo de cómo lo vayamos a utilizar, pues a lo mejor alguno de ellos es una incógnita, ¿bien? Pero en cualquier caso es algo que está al alcance, que es manejable. Hay que hacer una diferencia, hay que hacer una división, y todo eso se puede calcular. Bien, lo que no se puede calcular, digamos, con la computadora o a mano es el límite. Es algo que se hace teóricamente, se hace analíticamente. Bien, pero es algo más abstracto, no es algo numérico. Bien, entonces lo que se hace es, pues, teniendo en cuenta la noción de límite, que es que estos valores se van acercando al valor del límite, al valor de la derivada en este caso, pues se toma simplemente como aproximación la propia expresión. ¿Bien? Entonces se toma un h cercano a 0, un h pequeñito, bien, y entonces pues esa es la aproximación de la derivada, ¿no? Es algo sencillo. Entonces vamos a suponer, porque es más sencillo así, que de hecho eso tiene que ver con el nombre de progresivas, ahora veremos, que h es positivo. Entonces vamos a pensar que h es positivo y en principio un número pequeño. ¿Qué quiere decir pequeño? Pues es una noción relativa simplemente. Entonces el esquema de diferencia finita progresiva consiste en la aproximar la derivada u' de t por el cociente incremental, ya sin el límite. Como decía Jesús, quitarle el límite. Bueno, de alguna manera eso es lo que estamos haciendo. Entonces, donde tuviera que ir este valor, lo que vamos a hacer es sustituir este valor, básicamente. ut más h menos u de t sobre h. Válida para h pequeño. ¿Qué quiere decir válida? Bueno, pues estamos diciendo aquí aproximación. Esto no es muy riguroso, salvo que uno empiece a medir con el epsilon y el delta qué quiere estar diciendo. ¿Bien? Y entonces ya puede cuantificarlo. Pero bueno, yo creo que está claro a qué nos estamos refiriendo. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿por qué se llama diferencia finita progresiva? Bueno, porque nosotros estamos interesados en la derivada de u en el punto t, ¿bien? Y para eso estamos utilizando dos valores de u en el punto t y u en el punto t más h. ¿Bien? Y como estamos suponiendo que h es positivo, entonces este punto t más h pues está a la derecha de t. ¿Bien? Entonces, para estimar el valor, es decir, para estimar el valor u' en t, estamos usando u en el punto t y en el punto t más h, que es
un poquito a la derecha, ¿bien? Por eso se dice progresiva, porque es como hacia adelante, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí me siguen todos? ¿Todo bien? Ok, qué bueno. Bueno, a ver, la justificación de esta aproximación, esta de aquí, 1,37, se realiza, por ejemplo, usando el teorema de Taylor para obtener una estimación del error de aproximación. Estoy diciendo, esto de aquí, este cociente de aquí, aproxima esto de aquí. Entonces habrá un error de aproximación, ¿no? Y que se supone que tiene que ser pequeño cuando h esté cerquita de 0, cuando h sea pequeño. Bueno, pues utilizando el teorema de Taylor, la fórmula de Taylor, vamos a estimar el error de aproximación. Entonces suponemos que U es C2, para utilizar el teorema de Taylor, al menos en un entorno del punto T. Entonces por la fórmula de Taylor tenemos que U en T más H es U en T más U' en T por T más H menos T, que es H, que aparece H, más el resto de orden 1 en un punto T más H. ¿Bien? Y ahora mismo no me interesa la expresión del punto R1. Bueno, ahora después la vamos a utilizar. ¿Bien? Entonces hemos escrito U en T más H como U en T más U' en T por H más R1 en T más H. Y puesto que estamos suponiendo que U es C2, es decir, U es dos veces derivable con todas sus derivadas hasta orden 2 continua, en particular U segunda es continua, entonces en un entorno de T vamos a suponer que es en un intervalito cerrado, pues entonces está acotada, ¿no? Por el teorema de Weierstrass. ¿Bien? ¿Sí? No te oigo nada, Jesús, pero nada, lo siento. ¿Perdón? A ver, ¿cómo que U de T más H sobre T? No entendí. ¿Dónde? ¿Aquí? Estoy utilizando la fórmula de Taylor. U en T más H, U en un punto T más un H, lo relaciono con la función y sus derivadas en el punto T, por la fórmula de Taylor. A ver, vamos a regresar al teorema de Taylor. Creo que más adelante. Aquí. Valor medio. Aquí, teorema de Taylor. Ajá. Sí, escribimos una función f en un punto t genérico como una suma de un polinomio, ¿bien? En t menos t sub 0. Y aquí los coeficientes tienen que ver con la función y sus derivadas en el punto t sub 0, sobre el que estamos desarrollando. Y aquí va el resto de Taylor. ¿Bien? Entonces, aquí lo que tenemos es que estamos sustituyendo t por el punto t más h. Y el punto t sub 0 es t. Es una cuestión de notación. ¿Bien? O sea, aquí t sub 0 es t y t es t más h. ¿Sí se ve? Ok. Entonces el punto sobre el que estamos desarrollando, el punto t sub 0, aquí lo estoy llamando t, de manera genérica. ¿Bien? Y el punto alrededor de t sub 0 es t más h. ¿Bien? Por eso yo estoy expresando u en t más h en términos del polinomio de Taylor, en este caso hasta de orden 1, en el punto t, que es el punto sobre el que estoy desarrollando. ¿Bien? Por eso aquí aparece, a ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Entonces, este es el punto sobre el cual estoy desarrollando, por eso aquí aparece u de t y u' de t. ¿Bien? Y el punto alrededor de S, cerquita de este, es el punto t más h. Por eso aquí la diferencia t menos t sub 0 es t más h menos t, que es h.
¿Sí se ve? Es una cuestión de notación de las variables que he escogido. Nada más ahora las he llamado de otra manera. Lo estoy haciendo para un punto t genérico. ¿Bien? Bueno. Entonces escribo t más h de esta manera. ¿Por qué escribo t más h de esta manera? Ahí. Porque quiero comparar u en t más h con u en t. Quiero hacer la diferencia, quiero que se me cancelen y quiero ver qué me queda. ¿Bien? Entonces efectivamente eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo que estimar el error de aproximación. ¿Bien? El error de aproximación cuando hago esta aproximación, es decir, que yo tengo que estimar qué tan pequeño es, cuando h sea pequeño, el valor absoluto de la diferencia de las dos cosas que estoy aproximando, ¿no? Entonces yo tengo u' de t, lo que quiero aproximar, y este cociente incremental que es con lo que estoy aproximando. Entonces yo lo resto y hago el valor absoluto. Y trato de ver esto que tan pequeño es. ¿Bien? Bueno, entonces simplemente utilizo que u de t más h por Taylor, bajo esta hipótesis, es esto de aquí, entonces yo sustituyo. Pero claro, si a esto de aquí le resto u de t, pues el primer sumando se me cancela y lo que me queda es u' en t por h más el resto en t más h, ¿no? Más el resto. Y esto dividido por h. Ok, ahora esta división la separo, entonces este u' de t, como va acompañado de un h, este h con este h se cancela y me queda un u' de t menos u' de t, se cancelan, y entonces lo que me queda es menos R1 sobre h. Como tengo un valor absoluto, el menos me da igual, y entonces lo que me queda es esto de aquí, R1 sobre h. Utilizo la expresión que vimos para el resto, ¿no? Entonces el resto de orden 1 es la segunda derivada de u en un cierto punto psi sub h por h cuadrado, ¿bien? Sobre 2 factorial, que es 2. ¿Bien? Entonces este es el término que iría, solo que está evaluado en un cierto punto psi sub h que está en el entorno de t. ¿Por qué? Pues porque como yo estoy desarrollando aquí por Taylor en el punto t más h con respecto al punto t, pues entonces este punto psi sub h tiene que estar entre t más h y t, es decir, en un entorno de t, del orden de h, ¿no? Porque está, repito, psi sub h está entre t y t más h. ¿Ok? Bueno, entonces no sé qué punto es, pero sé que está ahí. Entonces yo tengo esta expresión de aquí. Ahora, cancelo las h's, entonces me queda una h arriba, ¿bien? Esta u segunda en un punto psi sub h que está entre t y t más h, pues yo lo puedo acotar, como yo no sé quién es este punto, se puede decir que es más pequeño que el máximo del valor absoluto de u segunda, esto en un entorno de t. En un entorno de t me sirve. ¿Bien? Entonces no, aquí, para no complicarlo, no indico sobre qué intervalo tomo el máximo, pero pues en este caso lo tendría que tomar entre t y t más h, si quisiera hacerlo explícito. ¿Bien? Pues normalmente estas cotas pues uno las puede tomar de manera más fácil sin preocuparse, dependiendo de quién sea la u. ¿Bien? El 2 me queda aquí dividiendo y aquí tengo un h. ¿Bien? Y esta expresión, fíjense que este error de aproximación depende de h, ¿no? Porque aquí la t yo la tengo fijada, la u también, entonces es el h el único que se mueve. Entonces esto se aproximará a esto en tanto en cuanto, yo estoy diciendo, en tanto en cuanto h se acerque a 0. Entonces yo he dicho que este error de aproximación es menor o igual que esta expresión de aquí, donde lo único que depende de h es esto, es un h, y entonces cuando h tiende a 0, pues esto, considerando que esto es fijo, pues tiende a 0. Entonces, efectivamente, esa es una expresión válida, porque cuando h tiende a 0, pues eso, bajo mis hipótesis, tiende a 0 de esa manera. Ya sabía que tendría a 0 por la definición del límite, pero ahora además he cuantificado el error de aproximación. Eso es lo que estoy añadiendo de nuevo. Dime, Jesús. No te entendí. Lo siento, Jesús, dime. ¿Puedes escribírmelo, por favor? Es que no consigo escucharte.
se puede garantizar porque, como he dicho, U segunda es continua en un entorno de T. Entonces estoy tomando obviamente H suficientemente pequeño como para que la U sea, de hecho la U segunda sea continua en T más H. De manera implícita se está asumiendo eso, que el H es suficientemente pequeño para que eso pase. Bien, aquí no lo estoy comentando con detalle, pero realmente eso es lo que está suponiendo. Lo puedes tomar cerrado y ya, porque ¿por qué tienes que tomarlo abierto? ¿No? Y si no, pues tú tienes un intervalo en el que cerrado, en el que tú, o si quieres abierto, lo que sea, tomas un intervalo más chiquito que contenga a T y lo tomas cerrado, bien, y tomas un H suficientemente pequeño como para que T más H esté dentro de ese intervalo y ya está. ¿Sí se ve? Vale. Sí, hay un detallito que bueno, son cosas que se asumen como técnicas, pero pues, y entonces no se comenta todo el rato, pero la idea es eso, ¿no? Supongamos que yo sé que hasta la U segunda es continua en un cierto intervalito, que puede ser abierto y a lo mejor ahí se va infinito, lo que sea. Muy bien, no pasa nada, porque yo tomo un intervalo más pequeño cerrado. Ahí sí es continua, porque he dicho que era continua en el grande, así que en el chiquito también, y lo tomo cerrado, puedo tomar los extremos. Y entonces ahí puedo trabajar. Y ahora lo que tengo que hacer es suponer que el H, obviamente que el T esté dentro, ¿no? Y ahora lo que tengo que hacer es suponer que el H sea suficientemente pequeño como para que T más H también esté dentro de ese intervalo. Claro, y que T no sea uno de los bordes del intervalo. Pero si en el intervalo abierto T, obviamente es un punto interior, yo siempre puedo hacer eso. Yo creo que es claro, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, aquí estoy cuantificando la aproximación. Entonces, fíjense, el error de aproximación de esto de aquí es como una constante fija. Ya una vez que me han dicho, yo conozco U y conozco el punto T donde estoy haciendo esta aproximación, pues esto es una constante fija por H. ¿Bien? De manera que yo puedo hacer lo siguiente con esta cuantificación. Si me dicen, es que quiero que el error de aproximación sea más pequeño que 10 a la menos 3, por ejemplo, ¿no? Pues yo tengo que poner esto de aquí menor que 10 a la menos 3 y yo de aquí puedo despejar el H. Básicamente esto lo paso al otro lado, ¿no? Y ya tengo qué tan pequeño tengo que tomar H para que pase eso, de seguro, ¿no? H menor que este número. Entonces yo sé que tomando H tan pequeño como eso, menor que tal cosa, yo tengo que mi error de aproximación de la derivada es más pequeño que esa tolerancia, ¿ok? Eso es lo que me permite cuantificar. Muy bien. Y para esto lo único que hemos utilizado, como si se fijan, pues es nada más que el teorema de Taylor, y ya. Muy bien. Bueno, pues ese es el esquema, este de aquí, el esquema de diferencia finita progresiva. Recuerden, progresivo, esto lo tienen para que lo fijen bien en memoria, porque lo hemos estado utilizando muchas veces. Es progresivo porque es hacia adelante, es decir, hacia la derecha, ¿no? Pensando en el eje real, eje horizontal, hacia la derecha, es decir, que yo discretizo la derivada tomando como referencia los puntos T y T más H, la derivada en T, ¿vale? T y T más H, con H positivo. Un momento. Gracias por ayer, digo que me acompañaste. Ah, de nada, Hugo. Sí, pero nos vemos otro día. Sí, vayan con cuidado. ¿Que venimos o van? Sí. Ya. Disculpen, es que me estaban hablando. Ok, entonces ese es el esquema de diferencias finitas progresivas. Vamos ahora con el esquema de diferencias finitas regresivas, ¿bien? Que es muy similar, pero en lugar de hacia adelante vamos a ir hacia atrás, ¿no? Por eso lo de regresivas. Vamos hacia atrás o hacia la izquierda, ¿bien? Entonces partimos de la identidad U' de t igual al límite cuando h tiende a 0 de u de t menos u de t menos h sobre h, que es válida para una función u derivable en t. ¿Ok? Esta expresión es equivalente a la usada más arriba, es decir, a esta de aquí, es equivalente a esta,
suponiendo h negativo y sustituyendo h por menos h. ¿Bien? Fíjense, efectivamente, si yo aquí supongo h negativo, bien, entonces lo que tengo aquí es t más h, pero h es negativo. Entonces vamos a cambiar la h por menos h para suponerla positiva. Entonces yo tendría aquí t menos h menos u de t dividido por menos h. Entonces este menos h de aquí, el menos, digamos, es como multiplicar por menos 1, lo paso multiplicando arriba, digamos. Entonces lo único que tengo que hacer es, al cambiar, a multiplicar por menos 1, es cambiar el orden. Entonces lo que me quedaría sería u de t menos u de t menos h, y eso es efectivamente lo que tengo aquí, u de t menos u de t menos h sobre h, cuando h tiende a 0. Y aquí puedo suponer, como vamos a hacer, que h es positivo. Entonces este esquema es exactamente el mismo, pero digamos que para h negativo, si hacemos h negativo en la de arriba, que es como se suele escribir normalmente en los cursos de cálculo diferencial, pero son esquemas equivalentes. Bien, lo de pensar h positivo o negativo es solo un apoyo a la hora de aplicarlo. O sea, estamos utilizando realmente la misma regla, solo que estamos diciendo, a ver, yo considero t y un punto a la derecha para las progresivas, y t y un punto hacia la izquierda, es decir, con h negativo, para estas de aquí. Pero como nos gusta pensar los números positivos en lugar de negativos, pues entonces el h lo pensamos positivo y el menos lo dejamos explícito donde le toque. ¿Ok? Entonces, ese es de ahí sale básicamente el esquema de diferencias regresivas, ¿no? De esta aproximación, que como vemos es válida, la derivada se puede definir como esto perfectamente, todo es correcto. Y entonces el esquema al que da lugar de diferencias finitas regresivas, suponiendo también ahora h positivo, para que efectivamente esto tenga sentido lo que hemos hecho, para que sea hacia atrás. Y entonces el esquema es, pues, aproximar u' de t por este cociente, u de t menos u de t menos h sobre h, que efectivamente será una aproximación cuando h sea pequeño. ¿Bien? Y bueno, como antes, la justificación de esta aproximación se puede realizar usando el teorema de Taylor, ¿bien? Para estimar el error de aproximación. Entonces esta cuenta es muy parecida al desarrollo anterior. De hecho, el desarrollo anterior es válido también para h negativo y nos saldría esto de aquí, ¿no? Pero bueno, para fijarlo, vamos a pensar que h es positivo y vamos a hacerlo otra vez. ¿Bien? Son las mismas operaciones. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, lo único que tenemos que hacer, bueno, primero, suponemos que u es C2 para poder aplicar la fórmula de Taylor y los resultados que conlleva. ¿Bien? Entonces, ahora lo que vamos a, como en este esquema tenemos u de t y u de t menos h, pues yo voy a aproximar por Taylor u de t menos h en relación con t. ¿Bien? Y también va a aparecer en la aproximación la derivada de u en t. ¿Bien? Que es lo que necesito para poder comparar todas estas cosas que tengo aquí. Entonces aplico Taylor y tengo u en t menos h es u en t más u' en t por el punto t menos h menos el punto de referencia t menos t más el resto de orden 1 en el punto t menos h, ¿no? Entonces esto de aquí es, el t se cancela con este y queda menos h, entonces es u de t menos u' de t en h más el resto. Igual, vamos a usar también que u segunda está acotada en un entorno de t como antes. Entonces, el error de aproximación de este esquema de aproximación es esto de aquí, donde aquí aparece u de t menos h. Sustituimos esta expresión obtenida para u de t menos h, y entonces el u de t se cancela con este de aquí, y lo que nos queda, este está restando, pero aquí también estoy restando, y entonces lo que me queda, o bueno, si quieren dejo esto, y entonces aquí lo que me queda es este menos que tengo aquí con este menos de aquí, me dan un más, entonces tengo aquí u' de t por h, y el menos que yo tengo aquí sí me afecta a este r1 que queda aquí restado, aunque nos va a dar lo mismo porque igual este h separo esta división, este h con este h se cancelan, y este u' de t con este u' de t, como está restando, también se cancela. Entonces lo único que me queda aquí es r1 sobre h. ¿Bien? Aplico la expresión del residuo, u segunda en un cierto punto psi sub h que está entre t menos h y t, ¿bien? Es decir, cerquita de t, por h cuadrado sobre 2, y el h que ya tenía. Cancelo las h's, estimo u segunda por el máximo en un cierto intervalo, ¿bien? Y lo que me queda aquí es h, ¿no? Igual que antes. ¿Bien?
Ok, ¿todos me siguen? ¿Alguna duda sobre esto? Ok, muy bien. Entonces, tiene que quedarse bien, recordar bien estos esquemas. Y una manera muy fácil de recordarlo es, claro, tienen que saber quién está restando, quién está sumando y quién está restando, ¿no? Pero fíjense, el esquema de diferencias finitas progresivas es este de aquí. Entonces, como son progresivas, es entre t y t más h, ¿bien? Y el que aparece sumando siempre es el de la derecha. Y aquí está restando u de t, el de la izquierda, dividido por h, y h se supone positivo, ¿bien? Diferencia finita regresiva, pues tomamos el punto t y el punto t menos h que está a la izquierda de t, ¿bien? Igual, h positivo, suponemos. Y, claro, aparece sumando el que está a la derecha y aparece restando el que está a la izquierda, ¿bien? Entonces, si se fijan, es básicamente el mismo esquema, pero considerando t y t más h o t y t menos h, siempre con h positivo, ¿vale? Muy bien. Continuamos. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Muy bien, pues vamos a continuar. Perfecto. Aquí. Ahora, diferencias finitas centradas. Este es otro esquema numérico de aproximación de la primera derivada, ¿bien? Entonces ahora partimos de la siguiente identidad. U' de t es el límite cuando h tiende a 0 de u de t más h menos u de t menos h sobre 2h, válida para una función u derivable en t. Entonces, si en un libro de cálculo ponen esta definición de derivada, pues nadie le puede decir nada, todo es correcto. ¿Bien? Bueno, pero ¿de dónde sale esta expresión que no es obviamente la de siempre que uno aparece, ¿no? La del esquema de progresivas, por ejemplo? Bueno, esta expresión es equivalente a la usada más arriba, a la de progresivas o a la de regresivas, ¿no? Considerando un intervalo de longitud 2h centrado en t. ¿Bien? Fíjense, ¿qué pasa si yo considero un intervalo para el esquema de la derivada, la definición clásica? Uno puede pensar, bueno, en el punto t y en el punto t más h, y entonces hago el de la derecha menos el de la izquierda dividido por el incremento de la variable independiente, ¿no? Pues es el cociente incremental. Bueno, en lugar de hacer eso, uno puede considerar un intervalo centrado en t de longitud 2h. Entonces, si el intervalo está centrado en t, el centro es t y tiene longitud 2h, pues quiere decir que voy a h a la derecha y a h a la izquierda para considerar el intervalo. Es decir, el intervalo es t más h, t menos h. Bueno, al revés, t menos h, t más h. ¿Bien? Y entonces, si ahora escribo el cociente incremental, pues lo que tengo es la función en el punto de la derecha menos la función en el punto de la izquierda, es el incremento de la función, dividido por el incremento de la variable independiente. Eso es u en t más h menos u en t menos h dividido por la longitud del intervalo, que es 2h. Y eso es lo que tengo aquí, ¿no? Esto es precisamente lo que tengo aquí, este cociente incremental, solo que sobre ese intervalo. Así que no hay ningún misterio ahí. Bueno, entonces, si h es mayor que 0, el esquema diferencia finita centrada, aquí se llaman centradas o centrada, porque antes en el progresivo t era uno de los extremos, y en el regresivo igual, t era otro de los extremos. Ahora aquí la estoy tomando centrada porque t es un punto central, y entonces estoy considerando como una parte hacia adelante y otra parte hacia detrás. Bien, y entonces pues t queda en el centro, por eso se llaman centradas. Bueno, entonces el esquema de diferencia finita centrada pues es esta aproximación, como estamos diciendo. Entonces recuerden que aquí va 2h, porque la longitud del intervalo es 2h. Bien, bueno, válida esta aproximación como antes para h pequeño. Bueno, nótese que considerar el caso h menor que 0 no añade nada nuevo. ¿Bien? Porque aquí se intercambian los papeles, pero aquí me parecería menos 2h, digamos, renombrando h, pero ese menos lo pondría otra vez arriba y me quedaría lo mismo. Entonces, considerar h negativo aquí no me cambia nada. Bueno, este esquema también se puede obtener como la media aritmética de los dos anteriores, el de progresivas y el de regresivas.
En concreto, si yo hago la media aritmética de los esquemas, pues me queda el resultante, el de centradas. Y es una cuenta fácil de hacer, ¿no? Entonces yo tengo un medio por el esquema de progresivas más el esquema de regresivas. ¿Bien? Entonces si yo hago esta cuenta, pues este u de t se me cancela con este u de t y aquí me queda u de t más h menos u de t menos h sobre h con este 2h. ¿Bien? Entonces el esquema de diferencias centradas es como considerar el esquema de diferencias progresivas, que es hacia adelante, el esquema de diferencias regresivas, que es el de hacia atrás, y tomar el promedio de los dos. Digamos que el de progresivas es como hacia adelante me sale una derivada, quiere ir hacia tal lado. El de regresivas es con la inercia que vengo, me sale esta derivada, pues yo ahora hago el promedio de las dos para tratar de estimar la pendiente de la derivada en ese punto, ¿no? Bueno, en realidad lo que estamos calculando son secantes, ¿no? Porque estamos fijando en puntos en concreto, aparte de t. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, el esquema de diferencias finitas centradas es la media aritmética del de progresivas y el de regresivas. Bien, esa es esta cuenta 1.42 que acabamos de hacer. Bien, ¿está hablándome alguien? Me pareció como si era el cartelito. Muy bien, bueno, si no hay preguntas, seguimos. Ok, bueno, ahora vamos a hacer la justificación de esta aproximación, bien, verlo en concreto, igual utilizando el teorema de Taylor para estimar el error de aproximación. Entonces, como antes, suponemos que U es C2, un entorno de T, y desarrollamos con la fórmula de Taylor. Lo que pasa es que ahora, igual, pues tenemos que relacionar estos dos términos con U' en T. Entonces vamos a desarrollar por Taylor en T, centrado en T porque quiero comparar con la derivada en T. Al desarrollar Taylor me salen las derivadas en los puntos, en el punto de referencia. Entonces el punto de referencia tiene que ser T, por eso, porque quiero comparar con un prima de T. Y lo que tengo es U en T más H y U en T menos H, así que tengo que desarrollar estos dos, ¿no? Bueno, pues como antes, yo tengo por Taylor que UT más H es esto de aquí, es exactamente lo mismo que antes, y UT menos H es esto de aquí, ¿bien? Donde el resto, en principio, lo tomo distinto, aunque involucra igual la segunda derivada. Quizá en intervalos distintos, pero viene a ser eso, ¿no? Bueno, en cualquier caso tengo aquí desarrollados por Taylor U en T más H y U en T menos H. Y vamos a usar también que U segunda está acotada en el entorno de T, ¿bien? Como antes. Entonces yo tengo aquí, esta expresión de aquí, todo esto de aquí, es el error de aproximación, ¿bien?, de este esquema numérico, el esquema de diferencias finitas centradas. Entonces, este error de aproximación es el que quiero estimar por algo que dependa de h, ¿no?, y que vaya a 0 cuando h tiende a 0. Bueno, entonces sustituyo las expresiones para u de t más h y para u de t menos h, ¿bien? Entonces, como están restando y las dos tienen u de t, pues se me cancela. Entonces lo que estoy haciendo es este menos este, el de arriba menos el de abajo. Entonces este menos este se me va, este menos este es dos veces este de aquí, aquí lo tengo, 2u' de t por h, y este menos este pues es un resto menos el otro resto, ¿bien? Ok. Entonces, como tengo aquí u' de t multiplicado por 2h y dividiendo por 2h, pues se me cancelan y entonces me queda u' de t menos u' de t, también se me van, y entonces lo que me queda, el menos lo puedo ignorar por el valor absoluto, es la diferencia de los restos dividido por 2h, ¿no? Sustituyo la expresión de los restos, entonces es que son u segunda en ciertos puntos si h y si tilde h, ¿bien?, por h cuadrado dividido por 2. Entonces este 2 con este 2 que me sale aquí, en los dos tengo dividido por 2, entonces me baja, con este 2 sale un 4h. ¿Ok? Este punto si sub h, como viene de este primer resto, que es el de al estimar ut más h por Taylor, entonces este punto si sub h es un punto que estará en el intervalo t más h. Y de la misma manera este punto tilde estará en el intervalo t menos ht. Okay. Bueno, simplifico el h cuadrado con este h, ¿bien?, lo puedo sacar factor común, entonces lo que me queda es esto de aquí, y ahora yo puedo utilizar la desigualdad triangular para decir
Bueno, este 4 aparecerá aquí, ahora veremos por qué sale un 2, este h queda aquí, y esto de aquí es menor o igual que el valor absoluto de este más el valor absoluto de este, más, porque estoy utilizando la desigualdad triangular, y la desigualdad triangular tiene un más, ¿no? Entonces, valor absoluto de este más valor absoluto de este, y cada uno de ellos es menor o igual que el máximo de u segunda, del valor absoluto. Entonces tengo dos veces el máximo de u segunda, y ese 2 de que me sale de que tengo dos sumandos con el 4 que yo tengo abajo es el que me produce nada más este 2, y el h queda aquí solito, y entonces esto tiende a 0 cuando h tiende a 0. Vista la estimación del error de aproximación. Perdón, Jesús. Híjole, no te oigo nada. ¿Lo puedes escribir, Jesús? Es que... siento, no te oigo. No, es que yo no tengo h cuarta. Yo tengo los dos multiplicando por h cuadrado. Si lo saco factor común, lo que me queda es un h cuadrado arriba, bueno aquí, un h cuadrado arriba sobre h es h. Yo no tengo h cuarta, tengo h cuadrado multiplicando en los dos. Entonces lo saco factor común, pero como h cuadrado. Cuidado con eso. ¿Sí se ve? Y abajo tengo un h, no tengo h cuadrado, tengo h. ¿Sí lo ves, Jesús? Ok. Bueno, entonces, ¿sí se entiende bien las estimaciones del error de aproximación? Entonces es similar a lo que hemos hecho antes, o lo que hemos tenido ahora dos términos, en lugar de solo uno, desarrollados por Taylor, ¿no? Bueno, de hecho, se puede obtener una aproximación más precisa, ¿bien?, aprovechando la simetría de las expresiones anteriores, ¿bien? Simetría me refiero porque tengo t más h, t menos h, entonces fíjense que aquí, al restar estos, se me iba u de t, ¿bien? Si yo lo hago con más cuidado, quizá, por la simetría de que tengo uno y el otro, y entonces los términos son los mismos, pero uno me aparece con h y otro con menos h, eso es porque en uno tengo t más h menos t, que es h, y en el otro tengo t menos h menos t, y entonces me sale un menos h, ¿bien? Entonces las potencias pares quedan igual, pero las potencias impares, pues uno queda h a la potencia y otro queda menos h a la potencia, por la regla de los signos, ¿no? Entonces las potencias impares me aparece ahí el menos, porque es una potencia de menos h. ¿Bien? Entonces esa simetría se puede aprovechar para ver si se me cancelan más términos y ver si me da una aproximación mejor, de mayor orden. Ahora vamos a ver exactamente qué quiere decir eso. Entonces fíjense en este ejemplo para que vaya quedando claro eso. ¿Bien? Entonces, vamos a aprovechar la simetría para obtener una aproximación más precisa, o sea, una estimación mejor del orden de aproximación, del error de aproximación. Estimación mejor quiere decir que el error de aproximación, yo antes decía que era más pequeño que esto, ahora voy a decir el error de aproximación es más pequeño que esto, que es todavía más pequeño, o sea que lo estoy acotando más. ¿Bien? Entonces, van a ver ahora. Bueno, entonces, fíjense, claro, bajo hipótesis más fuertes. Antes suponíamos que u era C2, ahora vamos a suponer que u es C3, en mi hipótesis. Si u es C3, la función u que yo tenga es C3, entonces esto que voy a decir es válido. ¿Bien? Y yo pido C3 porque ahora voy a desarrollar por Taylor, pero con un término más. ¿Bien? Entonces, igual tengo que desarrollar, porque estamos igual, el esquema de diferencias finitas centradas es el mismo, pero la estimación que voy a hacer va a ser otra. Entonces yo tengo aquí
u en t más h y u en t menos h. Entonces, desarrollo por Taylor, pero no solo hasta el primer término, sino hasta el... O sea, no, perdón, no hasta el término de orden 1, sino hasta el término de orden 2. Entonces, este es el polinomio de Taylor de orden 2, hasta aquí, y aquí es el residuo de orden 2. Entonces, esto era lo mismo que antes, como le decía, aquí en t más h lo que me sale en las potencias es t más h menos t. Y aquí t más h menos t al cuadrado, y aquí el residuo, ¿bien? Y aquí ya me aparece un dividido por 2. Y aquí es el residuo, pero de orden 2. Entonces, operando esos paréntesis, lo que me queda es esta expresión de aquí, para t más h. Hacemos lo mismo para t menos h, solo que ahora el paréntesis es t menos h menos t, o sea, menos h. Entonces aquí lo que me queda es este menos restando, y esto de aquí igual, y aquí tengo el residuo, ¿bien? Bueno, ahora como u es C3, yo puedo suponer, en un entorno de t, yo puedo suponer que u3', la tercera derivada de u, está acotada en un entorno de t, ¿bien? Entonces tenemos lo siguiente, ¿bien? Oye, aquí se me fue un poquito esta fórmula. Bueno, pero se ve bien. Entonces este es mi error de aproximación con el esquema de diferencias finitas centradas, igual que antes, ¿bien? Sustituyo las expresiones que yo he obtenido para u de t más h para u de t menos h, que son distintas porque ahora he desarrollado Taylor hasta orden 2, no hasta orden 1, ¿bien? Por eso son distintas. Entonces aquí en este dividendo yo tengo el de arriba menos el de abajo, entonces este u de t se cancela, aquí me queda 2 sub' de t h, esto de aquí, ¿bien? Este menos este, el de orden 2, se me cancela también, ¿lo ven? Porque al ser potencia par, pues me queda el mismo, no queda cambio de signo, pero como yo estoy restando, pues entonces igual que el u de t se me iba este con este, pues el u segunda de t h cuadrado sobre 2 también se me va este con este. Y lo que me quedan son ya los dos residuos, ¿ven? A eso me refiero con aprovechar la simetría, que se me está yendo un término más, ¿ven? Vamos a ver qué provoca esto. Bueno, entonces tengo este término y los residuos de orden 2. Este término de u' de t está multiplicado por 2h, que al estar aquí dividido por 2h se me cancela y queda u' de t menos u' de t se me van, como antes, y entonces nada más que me quedan los residuos, este menos ya no importa por el valor absoluto, sobre 2h. Ahora, aplico la fórmula de los residuos hasta orden 2, entonces me sale aquí ahora la tercera derivada, en un punto 6 sub h por h cubo sobre 3 factorial, que es 6. 6 por 2, 12, y aquí tengo lo mismo, por eso me salen los dos lo mismo, saco factor común y puedo poner el 6 abajo, ¿bien? Entonces me queda un 12h. Entonces aquí tengo la tercera derivada de u en un punto si h y en un punto si h tilde, como antes, cada uno en su intervalo, y multiplicado por h cubo, ¿bien? Porque es el residuo de orden 2, entonces es como la expresión de orden 3, ¿no? El sumando de orden 3, digamos. Bueno, este h cubo lo saco factor común, lo simplifico con este h y me queda aquí un h cuadrado. H cuadrado. Y me queda esta diferencia de u3' en estos dos puntos distintos, ¿no? Y aquí el 12. Entonces, como antes, h cuadrado sale fuera, este 12 lo tengo aquí, y esto, cada uno de ellos lo acoto por el máximo de la tercera derivada, ¿bien? Que sabemos que es continua en un entorno de t, por nuestras hipótesis, entonces yo puedo hacer eso. Y como tengo dos sumando, me aparece un 2, con este 12 me queda un 6. ¿Bien? Entonces, fíjense, ahora la expresión que me queda es, claro, la cota que tenía antes era el máximo de u segunda sobre 2. Ahora tengo el máximo de u tercera entre 6, que claro, dependiendo de quién sea la función, pues así será u segunda y así será u tercera. Entonces no puedo decir cuál va a ser el más grande de los dos, depende de quién sea la u. ¿Bien? Pero, independientemente de eso, yo puedo suponer que eso es una constante en el sentido de que no depende de h. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo va la dependencia en h? Pues de la siguiente manera. Yo tengo aquí esta constante multiplicada por h, y aquí tengo en esta nueva estimación otra constante multiplicada por h cuadrado. ¿Bien? Y esto también va a 0 cuando h tiende a 0. ¿Bien? Lo que ocurre es que cuando yo tengo un h pequeñito, porque claro, estoy pensando que h tiende a 0 para esto, entonces h va a estar cerquita de 0, entonces suponiendo además positivo. Bueno, entonces, ¿cómo comparo la h con la h cuadrado? Bueno, pues
uno puede saber del cálculo cómo se comportan esas funciones, ¿no? Piensen, si yo dibujo en una gráfica la función y igual a x y la función y igual a x cuadrado, por ejemplo en 0, 1, lo que tengo es que la función y igual a x es una recta que me une el 0, 0 con el 1, 1, y la curva de la función y igual a x cuadrado pues también es una curva que me une el 0, 0 y el 1, 1. Es un trozo de parábola que se acerca al 0, al final llega con tangente horizontal y hace así, ¿bien? Entonces es redondita, y entonces si comparan las dos, la recta y la parábola que se va metiendo así, y hacen un zoom, si quieren piénsenlo, cerquita del origen, van a ver que la parábola toma valores mucho más chiquitos porque está mucho más abajo. La recta, cuando me acerco al origen, la recta llega así, en picado, y la otra llega así, como aterrizando, ya con tangente 0, ¿eh? O si quieren verlo de otra manera, por ejemplo numéricamente, ¿no? Si yo voy dando valores a h cercanos a 0, por ejemplo a h igual a 1 sobre 10, ¿bien? Pues h es 1 sobre 10 y h cuadrado es 1 sobre 10 al cuadrado, o sea 1 sobre 100, ¿bien? O si quieren con decimales, si h es 0.1, 0.1, h cuadrado es 0.01, es una décima parte más pequeño, ¿bien? Comparado uno con el otro es una décima parte, ¿bien? Es como si el otro, la altura que tengo la divido en 10, pues uno de esos pedacitos es el otro, el h cuadrado. Pero más todavía, pongamos h igual a 1 sobre 100, ¿bien? Entonces h cuadrado es 1 sobre 100 al cuadrado, que es 1 sobre 10.000, ¿bien? Es decir, si h es 0.01, h cuadrado es 0.0001, ¿bien? Y así sucesivamente. Entonces, esto para que se den cuenta a la hora de hacer los cálculos, que cuando yo voy tomando un h chiquito para hacer una malla refinada, lo que quiere decir es que de alguna manera estoy asegurándome que los errores vayan siendo cada vez más pequeños por este tipo de estimaciones. Es que me aseguro de ello, ¿bien? Entonces no es lo mismo tener un h que tener un h cuadrado, porque la malla que yo estoy tomando un paso h, es la misma. Pero no es lo mismo que algo se vaya haciendo tan pequeño como h que como h cuadrado, porque h cuadrado puede ser muchísimo más pequeño. ¿Sí se ve? Entonces los errores se me van haciendo muchísimo más pequeños. Claro, también depende de la constante que tiene delante. Pero una vez puesta la constante, cuando yo voy moviendo el h, lo voy haciendo cada vez más pequeño, lo voy refinando, la constante es la misma. Lo que juega el papel, lo que está variando es la potencia de h que tengo al lado. ¿Bien? Entonces, si se entiende el papel de estas potencias de h, entonces no es lo mismo tener una estimación de una constante por h que de una constante por h cuadrado o de una constante por h cubo. Esta potencia. Cuanto más grande sea la potencia, es fácil que se den cuenta, ¿no? Como lo estábamos pensando antes, cuanto más grande sea la potencia, más rápido va a cero esa potencia de h. ¿Sí se ve? A medida que h tiende a cero. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Arturo, Carmen, ¿no? Ajá. ¿Todo bien, Carmen? Perfecto, pues continuamos. Bueno, como ven, las técnicas son similares, solo que he desarrollado aquí Taylor hasta orden 2, ¿bien? Bueno, y me sale esto de aquí. Ahora, seguimos. La estimación anterior, esta que hemos hecho aquí, puede mejorarse todavía más, ¿bien? Y esta ya era una mejora en ese sentido con respecto a la primera. Y esta como dijimos, estábamos sacando de alguna manera partido a la simetría del método de diferencias centradas. Bueno, se puede mejorar todavía más tomando en consideración que la diferencia de valores de u tercera, esta que me sale aquí, o aquí si quieren, esta diferencia de valores, bien, es del orden de h, es decir, aquí yo tengo u3' en dos valores distintos, bien.
Lo que pasa es que fíjense, como U3' también es continua, y yo lo estoy evaluando en dos puntos si h y si h tilde, que están cerquita, porque si h pertenece al intervalo t más h, y si h tilde pertenece al intervalo t menos h t. Es decir, que están, cuando h es chiquito, están cerquita. Están las dos entre t menos h y t más h. Una en cada pedazo del intervalo, pero ahí están las dos, cerquita. Entonces, están tan cerquita como básicamente 2h. O sea, la distancia entre ellos puede ser como mucho 2h, porque están en ese intervalo. Entonces es del orden de h, ¿no? Una constante por h. Entonces U3' al ser continua, ¿bien? Pero de alguna manera podemos tratar de aprovechar eso, porque entonces U3' en uno menos U3' en otro también va a ser un número pequeño. ¿Y pequeño cómo? Pues del orden de h, porque los puntos en los que estoy evaluando esa diferencia están tan cerquita como h, digamos. Entonces voy también a sacar provecho de esa situación, ¿bien? Para tratar de obtener una aproximación, una estimación todavía más fina del error de aproximación. Bien, y eso me di cuenta mirándolo aquí. Bien, bueno, entonces, como decimos, la diferencia de los valores de U3' es del orden de h, ya que los puntos si h y si h tilde están a una distancia relativa del orden de h, ¿no? Entonces yo tengo esta estimación. Esta estimación sale de que yo sé, no sé quiénes son estos puntos, pero sé en qué intervalos tienen que vivir, tienen que estar porque así lo dice el teorema de Taylor, ¿ok? Bueno, así, si además se supone que U, fíjense, al principio supusimos que U era C2. Después lo mejoramos suponiendo que U estaba en C3, saliendo un poco más por Taylor. Bueno, ahora voy a suponer que U es C4, ¿bien? Claro, si yo tengo una función que no es C4 no le puedo aplicar esta estimación, pero si la tengo que sea C4, entonces sí. Y en muchos casos donde uno trabaja pues tiene funciones con senos, con tangentes, con polinomios, con exponenciales que suelen ser bastante suaves por lo general. Entonces en esos casos puede aplicar estos resultados. Esa estimación menor que 2h, ¿por qué es? Sí, vamos a ver. Yo tengo la estimación si h menos si h tilde, ¿no? Si quieren vamos a hacerlo aquí en el pizarrón. A ver. Uy. Vamos aquí abajo. Vamos a poner aquí la clase de hoy, que es martes 29 del 9, ¿no? Correcto. Entonces, supongamos t perteneciente a R y h positivo, ¿no? Aquí sean si sub h tal que si sub h está entre t, vamos a ponerlo así, y t más h, y ahora el tilde, perdón, si sub h tal que este está entre t menos h, sub h, ay señor, ahora menor o igual que t. ¿Bien? Esta es la ojo, lo puedo poner más grande. Ok, no, ya me estoy pasando así. Bueno, entonces por lo tanto
vamos a poner aquí una ecuación. Entonces, yo lo que quiero estimar es el valor absoluto de si sub h menos si sub h, pero con un tilde, no lo he puesto. ¿Bien? Yo quiero estimar eso, ¿ok? Bueno, lo primero es que, puesto que si h vamos a decirlo aquí, es claro que híjole, algo le hice. Bueno, es claro que si h por donde está es mayor o igual que t, que a su vez es mayor o igual que y tilde, o sea, si h tilde. ¿Bien? Claro, si h es mayor o igual que t y si h tilde es menor o igual que t, así que yo tengo esta cadena de desigualdades, esta de aquí. Yo lo puedo poner aquí. Bien, si h es mayor o igual que t, lo estoy suponiendo así, y si h tilde es menor o igual que t, por lo tanto yo tengo esta cadena de desigualdades, y por lo tanto si h es mayor o igual que si h tilde, es decir, que si h menos si h tilde en valor absoluto pues es un número mayor o igual que 0, por lo tanto coincide con su valor absoluto. Bien, entonces aquí es igual a esto, pero sin valor absoluto. Bien, ok. Ahora yo quiero decir que esto es menor o igual de algo, ¿no? Entonces, bueno, pues puedo utilizar, vamos a ver si me sale, que si h es menor o igual que t más h, y que si h tilde es mayor o igual que t menos h, por lo tanto menos si h tilde es menor o igual que h menos t, o si quieren que menos t menos h. Si quieren voy a poner aquí otro paréntesis por énfasis nada más, para que se vea bien. O sea, estoy utilizando aquí, primero, como si h mayor o igual que si h tilde, este valor absoluto me lo puedo quitar, entonces me queda esto. Y ahora, si h es menor o igual que t más h, entonces como tengo aquí si h, puedo poner menor o igual que t más h, y este menos si h tilde lo paso a este lado, es menor o igual que menos t menos h, entonces me aparece esto de aquí. Y ahora aquí, este t con este t se cancela y tengo menos h más h, eso es 2h. Esto sí lo puedo poner más grande sin problema. Todo esto. Ok. ¿Se ve? ¿Sí se ve, Jesús? No sé quién me preguntó, creo que sí. Jesús. Ok, vale. Otra forma de hacerlo, si quieren, pueden compararlo con t. Sí, por ejemplo, ¿no? Por si quieren, ¿no? Aquí porque me quité el valor absoluto, pero sin quitarme el valor absoluto, como podría ser de otra manera. Alternativamente, quiero partir de esto, ¿no? Utilizo la desigualdad triangular para comparar con, por ejemplo, con t, ¿no? Entonces yo pongo aquí t, valor absoluto, más, y pongo valor absoluto de t menos esto. Fíjense. Otra forma de hacerlo. Con esto ya queda aprobado, pero otra manera. Resto y sumo t y separo por la desigualdad triangular, ¿no? El viejo truco de siempre. Y ahora, pues, comparo cada una de estas. Si h menos t, pues tiene que ser menor o igual que h, ¿no? Supongo que eso está claro. De hecho, si h menos t,
como si h es mayor que t, pues esto es mayor o igual que 0. Entonces yo puedo utilizar que si h es menor o igual que t más h para poner que esto es más pequeño que t más h menos t, que queda h, ¿no? Y este pues algo similar. Entonces lo que me queda, a ver, ¿no? ¿Cómo podría ser esto? Esto es igual a, aquí puedo quitar valores absolutos, y ahora yo digo que esto es menor o igual que t más h menos t más este, vamos a poner aquí en corchete así como para hacer mucho énfasis, y aquí lo que tendría sería t menos h, si no estoy mal, y esto pues es 2h. Bien, si h es más grande que t, ¿no? Porque yo tengo esto, entonces puedo quitar este valor absoluto aquí, quedándome esto. Análogamente, si h tilde es menor o igual que t, luego t menos si h tilde es mayor o igual que 0, así que lo que me queda es esto de aquí. ¿Bien? Vale, ahora, claro, aquí podría restar el t y me quedaría, de hecho todo esto son igualdades, pero bueno, pero entonces perdería lo que estoy tratando de hacer, que es comparar con t. Entonces si h menos t, perdón, utilizo esta desigualdad, entonces si h es menor o igual que t más h, entonces esto es menor o igual que este coche, t más h menos t, que es h, y t menos h menor o igual que si tilde, entonces lo que me dice es que esto es menor o igual que t menos h, que es también h, entonces h más h, 2h. ¿Visto? Dos formas distintas. Bueno, estoy haciendo básicamente lo mismo, pero bueno, ok. Obviamente uno puede decir, no sé, si sub h está entre tal intervalo, pues entonces la distancia a tal punto medio es menor o igual que tanto. Bueno, todas esas estimaciones al final caen en lo mismo. ¿Ven? Yo creo que al nivel que están ustedes ya eso lo manejan. Bueno, entonces, ¿por dónde íbamos? Mejorar la estimación de diferencias centradas. Suponemos ahora que U es C4, bien, y entonces fíjense, yo tengo el error de aproximación del esquema de diferencias centradas. Eso es igual a esto de aquí, así directamente. ¿Por qué? Pues porque ya lo dijimos aquí. El error de aproximación igual a esto, igual a esto, igual a esto, igual a esto. Entonces, esto de aquí es esto, copiado. Exactamente igual. Entonces no lo repito porque ya lo he hecho aquí. Bien, si es C4, claro que es C3, entonces puedo hacerlo igual. Bien, ahora a partir de aquí, donde yo apliqué el máximo a cada una de estas por separado, separándolas con la desigualdad triangular, eso es lo que está implícito en este paso, en este menor o igual de aquí. Ahora lo voy a hacer de otra manera. Ahora lo que digo es, utilizo el teorema del valor medio aplicado a esta diferencia de U tercera. Entonces el teorema del valor medio me dice que bueno, esto es igual al valor absoluto de este paréntesis, ¿sí? Por h cuadrado sobre 12. Entonces este h cuadrado sobre 12 queda igual, y entonces el valor absoluto de, lo diré, a ver si me deja, de esto, el valor absoluto de eso, por el teorema del valor medio, es igual a la derivada de esta función u tercera, que es u cuarta, en un cierto punto eta h, bien, por la diferencia del valor absoluto, bueno, por la diferencia de los valores, que es si h menos si h tilde. Bien, estoy aplicando el teorema del valor medio. Recuerda aquí el teorema del valor medio. A ver, ¿dónde estaba? Aquí, ¿ven? Esta forma, el corolario 2, que viene a ser el teorema del valor medio. F de t menos f de s es igual a f' en un cierto punto sí entre t y s por t menos s. Bien, y en particular vamos a utilizar luego esta estimación, pero bueno, eso ya somos profesionales en ello.
Vale, entonces estamos, ¿dónde estamos? Aquí, bien. Entonces el h cuadrado sobre 12 queda aquí, entonces tengo u cuarta en un cierto punto eta sub h por si h menos si h tilde. ¿Dónde está eta h? Pues es un punto que está entre si h y si h tilde. Bien, si h a la derecha, si h tilde a la izquierda, ¿no? Que a su vez están en ciertos intervalos t menos ht y t más h. Bien, bueno, lo que sea. Entonces este eta h, no sé qué punto sea, pero seguro que está en el intervalo t menos h, t más h. ¿Sí me siguen? Bien. Lo importante de esos puntos si sub h, eta h y demás no es quiénes son, nunca lo voy a saber y además no me va a interesar, sino que son puntos que están en un cierto intervalito, que están muy cerquita de t, tan cerquita como el orden de h, digamos, ¿no? Es una constante por h, lo que sea. Entonces eso es lo único que me interesa para este tipo de estimaciones. Bien, bueno, esto es el valor absoluto. Entonces tengo el valor absoluto de u cuarta en este punto eta h, y este si h menos si h tilde yo sé que es más pequeño que 2h, es lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces aquí puedo poner 2h, y este 2h es el que saco aquí de mejora. La mejora me viene de esta estimación. Claro, esto lo saco a través de esta diferencia de u3' a través del teorema del valor medio. Bien, pero bueno, a través del teorema del valor medio saco esta diferencia y esto ya me da un nuevo h. Entonces yo tenía, fíjense, este h cuadrado que yo tenía aquí, con este 2h me da un h cubo. Bien, porque aquí ya había cancelado el h, entonces abajo ya no tengo. Entonces esto me da un h cubo, este 2 con este 12 me da un 6, aquí pongo el máximo de u cuarta en un intervalo alrededor de t, el que sea me da igual, bien. Y entonces lo importante es que yo tengo aquí una constante, que sí, el máximo de u cuarta, lo que quieran, en un intervalo muy cerquita del punto t, por h cubo, ¿bien? Y entonces, lo que estábamos hablando antes, esta es una estimación mucho más fina, ya que si h está entre 0 y 1, bien, que es normalmente estamos tomando h positivo y queremos que esté cerquita de 0, podemos suponer que más pequeño que 1. Entonces, todos son positivos, pero h al cubo es mucho más pequeño que h cuadrado, que es mucho más pequeño que h. Tanto más cuanto más se acerque h a 0. Bien, entonces repito, la primera estimación de diferencias finitas centradas bajo la hipótesis de que u es C2, nos sale que el error de aproximación es más pequeño que una constante por h. Esto de aquí. Bueno, todavía más fino. Si u es además C3, yo tengo que el error de aproximación es más pequeño que otra constante, esta de aquí, por h cuadrado. Todavía más pequeño, ¿no? En general, cuando h se va haciendo pequeño. Y todavía más, si u además es C4 en un entorno de t, entonces el error de aproximación es más pequeño que otra constante por h cubo. ¿Ok? Y hay que tener en cuenta esto de aquí. ¿Vale? ¿Sí se ve? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? No, porque lo que hicimos fue aplicar ahí el teorema del valor medio. Quizás se podría hacer también desarrollando Taylor hasta orden 3. Lo que pasa es que, si no recuerdo mal, aquí les he puesto un ejemplo. Un ejemplo, no, un ejercicio. Ejercicio 13. Compruebe que, aunque se consideren más términos en la fórmula de Taylor, esto no mejora las estimaciones dadas, ya que no se cancela el término de orden 3. ¿Bien? Entonces, precisamente sobre eso es el ejercicio.
Ajá, yo usé el desarrollo hasta orden 2 y el residuo tiene que ver con la derivada de orden 3. ¿Bien? Usé Taylor hasta orden 2. Entonces el ejercicio es que comprueben que aunque ustedes desarrollen Taylor hasta orden 3 o 4, 5 o 27, el orden que quieran, ya no se consiguen cosas mejores porque el término de orden 3 ya no se cancela. Al restar, como uno va con un menos, al restar me quedan más, me queda 2 veces el de orden 3. Y ese ya no se va, no se va. Entonces te queda ahí un h cubo, y entonces aunque yo ponga más términos y me quede h cuarta, h quinta, h sexta, los que quieran, me queda h cubo, que es el que es más grande de todos. Porque cuando h es pequeñito, repito, pues h cubo va a ser más grande que h cuarta, más grande que h quinta, todos ya van siendo más pequeños. Entonces queda ese y ese no me lo puedo quitar. ¿Bien? No, eso no es por inducción. No, ahí no necesitas aplicar porque no es una afirmación sobre n. Tú agarras el n el que tú quieras, escríbelo, desarrollalo y vas a ver que ya el de orden 3 no te cancela. Entonces te van a quedar los términos impares a partir de 3 hasta el n que tú pongas, ¿no? Dependiendo de que n sea par o impar. Pero te van a quedar esos. Y esos, por mucho que tú tengas ahí, prepondera el de orden 3 y no te lo puedes quitar. Entonces, como mucho, la mayor aproximación que tú tienes va a ser las que hemos dado. O sea, ya no las mejoras. No las mejoras tomando más términos. Y eso tiene que ver en sí con el método numérico. Es decir, el método numérico que yo estoy poniendo hace que se cancele la función, la primera derivada, y inclusive la segunda derivada, y me quedan ahí terceras derivadas. Por cómo es el método numérico. Por la fórmula exacta que tiene, hace que esas relaciones cancelen en el error, en la expresión del error de aproximación hasta ese orden. Y entonces por eso me da cierta potencia de h. O sea, tiene que ver con la expresión que tiene el esquema de diferencias finitas, ¿no? El esquema numérico. Y entonces con ese mismo esquema numérico, aunque hagas más Taylor hasta más órdenes, te va a dar lo mismo. Sí, pero no necesitas tomar un n cualquiera. Ya con que tomes n igual a 3, ya compruébenlo que ya no les sale, ¿vale? Sí, es un buen ejercicio si quieren tomar hasta un n y se van a dar cuenta de lo que está pasando, ¿vale? También, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro eso? Entonces el problema es que ya no se me cancelan términos. El del orden 3 ya no se cancela. Sí, el de orden 4 se les cancela y el de 6 y todos los pares. Pero da igual porque esos son más chicos que el que ya tengo. Entonces el que marca el valor grande del error ya es el de orden 3. Que es el más grande que no se cancela. ¿Ok? ¿Sí se entiende eso? ¿Vale? No, todos los demás no. Se cancelan los de hasta orden 2 y los de orden par también seguro se cancelan por la simetría. Pero los de orden impar no, a partir de 3. ¿Ok? Hagan la cuenta y lo van a ver claramente. Yo les recomiendo que hagan primero hasta orden 3, hasta orden 4, hasta orden 5, hasta orden 6 y ya vean cómo va el patrón. Si quieren lo pueden hacer hasta orden n, caso par o caso impar, ahí ya como ustedes vean, y se van a dar cuenta de por muchas vueltas que le den, ahí el orden 3 ya no se cancela y ese es el que marca. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Entonces este es las estimaciones para diferencias finitas centradas. Entonces fíjense que los esquemas de diferencias finitas progresivas y regresivas, eso me daba una constante por h, la estimación del error de aproximación. O sea, eso es lo que se llama orden 1 de convergencia, porque es la potencia 1. ¿Bien? Y ya está.
Y entonces eso de alguna manera tiene que ver porque tanto en progresivas como en regresivas solo estoy mirando hacia un lado. Y entonces lo que esté pasando antes para el de progresivas y lo que vaya a pasar después para el de regresivas, pues no se enteran los esquemas, porque el de progresivas solo mira un paso hacia adelante y el de regresivas solo un paso hacia detrás, ¿no? Sin embargo, el de diferencias finitas centradas tiene más simetría, se entera un poquito de lo que pasa delante, o tiene en cuenta lo que pasa delante y lo que pasa detrás, ¿bien? Y eso hace que te dé un mejor orden de aproximación, ¿bien? Entonces, bajo hipótesis de regularidad, puedes aumentar bastante el orden de convergencia. Es decir, con el mismo paso h, tú puedes aproximar mucho mejor la derivada con el esquema de diferencias finitas centradas que con el de progresivas y regresivas. Claro, dependiendo de quién sea tu función, de quiénes sean sus derivadas segunda, tercera, cuarta, según la estimación que utilices, porque la constante esa aparece ahí, y según el h que pongas. Pero por regla general lo que va a pasar es eso, que el esquema de diferencias finitas centradas parece que funciona mejor que el de progresivas y regresivas. Claro, también tiene inconvenientes, ¿no? Porque las cosas no son gratis en la vida. Entonces, te lo cobras por un lado, pues lo pagas por otro. Y es que, de alguna manera, en el esquema de diferencias finitas centradas, tienes que tener en cuenta más puntos. Porque sí, solo tienes en cuenta t más h y t. T más h y t menos h. Pero el t de alguna manera está implícito. Entonces parece como que en lugar de tener solo 2 puntos jugando, tienes 3. ¿Bien? Entonces, eso puede ser un inconveniente. Luego ya más adelante comentaremos más, abundaremos más en esto. ¿Bien? De momento solo lo comento. ¿Bien? Vamos a ver ahora un esquema para la derivada de orden 2. ¿Bien? Dime, Jesús. Ok, sí, puedes sacar factor común h cubo y luego te pueden quedar más h's, pero da igual porque eso ya no va a cero. ¿Qué quiere decir con h a la n menor o igual que h al cubo? Sí, que si h está entre 0 y 1 son más pequeños. ¿Te refieres a eso? Ok. Muy bien. Bueno, otra cosa que les quería comentar es quiero que se fijen mucho en cómo hemos conseguido esas estimaciones, ¿bien? Porque como les digo, durante todo el curso vamos a estar hablando de estimaciones de los errores de aproximación y se utilizan técnicas como esas, ¿no? Una herramienta fundamental es el teorema de Taylor, ¿no? O el teorema del valor medio. Esas dos herramientas principales, desigualdad triangular, acotar por el máximo, ese tipo de cosas las vamos a estar haciendo muy frecuentemente. Entonces quiero que se fijen muy bien en lo que hemos hecho en estos cálculos, porque cosas similares van a estar apareciendo todo el tiempo y tienen que ser capaces de hacerlas. Entonces lo mejor es que se fijen, lo vean, lo escriban, lo repitan hasta que ya les salga a ustedes. Entonces ese que les he puesto es un buen ejercicio. Ahora después también les voy a poner alguno más. Bueno, entonces tenemos 3 esquemas numéricos para aproximar la derivada de orden 1, ¿no? La primera derivada. El esquema de diferencias finitas progresivas, el de diferencias finitas regresivas y el de diferencias finitas centradas. ¿Bien? Bueno, vamos a ver ahora un esquema numérico para la derivada de orden 2. Bien, las diferencias finitas de segundo orden. En ocasiones, en vez de pasar la ecuación diferencial a su forma normal, ¿bien? Recuerden que forma normal es de la forma x' igual a f de tx, donde x es una variable en principio vectorial. Como caso particular puede ser escalar. Entonces, si tiene la forma x' igual a f de tx, quiere decir que puesta en la forma normal, aunque tengamos más variables, xk, pero son solo aparecen primeras derivadas.
Entonces, si yo tengo una EDO, varias EDOs en forma normal, realmente solo me aparecen primeras derivadas y entonces en todo caso solo tendría que discretizar primeras derivadas. Y ya, entonces, pues puedo utilizar por ejemplo un esquema numérico para la primera derivada y andando. Bien. Entonces, ¿para qué quiero esquemas numéricos de las derivadas de segundo orden? Bueno, pues porque lo que ocurre es que en ocasiones, en lugar de pasar a la forma normal, puede obtenerse un esquema discreto directamente discretizando las derivadas de órdenes superiores. ¿Bien? Es decir, imagina que yo tengo una EDO de orden 2, ¿bien? X segunda igual a algo con la X', la X y la T. ¿Bien? Bueno, yo puedo pasar a forma normal, pues como dijimos, poniéndole a la X' un nuevo nombre, ¿no? Por ejemplo, Y1 igual a X y Y2 igual a X'. Entonces lo que me salen son derivadas de Y1 y Y2. Entonces tengo, en lugar de una variable X, tengo dos variables, Y1 y Y2, y todo lo puedo reescribir en términos de las derivadas, de las primeras derivadas de estas. Porque la X segunda ahora sería la primera derivada de la Y2. Entonces es solo una primera derivada, ¿no? Entonces podría pasarlo a forma normal y tendría solo primeras derivadas. Pero a veces es más sencillo, por ejemplo, si tengo una EDO sencilla de orden 2, directamente trabajar con ella, ¿no? Me es más complicado pasar la forma normal, digamos, de alguna manera, pensándolo de alguna manera, me es más complicado pasarlo a forma normal que trabajando directamente sobre esa EDO solo de la variable X de orden 2. Entonces, en esos casos, pues es útil tener esquemas de discretización de derivadas de mayores órdenes. Bien. Entonces, bueno, tampoco sin irse mucho más allá, depende de lo que uno tenga. Pero bueno, entonces como ejemplo vamos a ver un esquema de discretización para la derivada de orden 2, para la segunda derivada. Bien. Vale, tratamos un ejemplo de discretización de la segunda derivada, de forma análoga a las anteriores. Bien, entonces partimos de la siguiente identidad. U segunda de t, bien, es el límite de esta expresión de aquí. Bien. Que eso pues normalmente no es como uno lo pone en el cálculo, porque pues U segunda es la derivada de la primera derivada, pero bueno, pueden comprobar que efectivamente U segunda se puede definir como este límite. Bien. Esto es válido para una función u dos veces derivable en un punto t. Bien, entonces aquí estoy poniendo ut más h menos 2 udt más udt menos h sobre h cuadrado. Fíjense que como tengo una derivada de orden 2, aquí en estos esquemas me aparece un h cuadrado. Eso es típico. Bien. Bueno, a ver, ¿de dónde sale esto? Bueno, vamos a ver primero que entonces, aceptando esta aproximación, bien, que luego lo vamos a ver por ejemplo lo vamos a demostrar usando Taylor, que esto es cierto. El esquema al que da lugar lo vamos a llamar esquema de diferencia finita de segundo orden. Vamos a suponer h positivo como siempre para que sea más cómodo, y consiste en la aproximación de la segunda derivada por este cociente. Este cociente es esto: u de t más h menos 2 u de t más u de t menos h sobre h cuadrado. Bien, y esto lo que pensamos es que lo que hay que tener en mente es que esto se va a acercar a ser esto cuando h sea pequeño, ¿no? Y suponemos h positivo. Que por la simetría, si suponen h negativo, pues no va a cambiar nada, porque este se me va a convertir en este y este en este, y h cuadrado va a seguir igual y el del medio también sigue igual. Entonces no te cambia nada si pones h negativo, estás perdiendo el tiempo. Bueno, a ver, ¿de dónde viene este esquema? Este esquema se puede obtener realizando una doble discretización simultánea de las dos derivadas, ¿no? Porque yo estoy aquí, primero tengo la u, derivo y tengo la u', vuelvo a derivar y tengo la u segunda. Pero cuidado con esto. Si yo tengo la u, derivo, tengo un proceso al límite y como resultado me da una función, la u'. Si esa función vuelve a ser derivable, yo puedo hacer otra vez cocientes incrementales y volver a pasar al límite y tener la u segunda, es decir, si u es dos veces derivable. Entonces tengo yo dos pasos al límite, el primero y el segundo. Lo que estoy haciendo aquí de alguna manera es discretizando, pasando los dos límites por solo uno. Bien, pero eso hay que hacerlo con cuidado. Bien, entonces lo que estamos diciendo es que si tú lo haces de esta manera, este límite de aquí, pues efectivamente te sale esto. Bien. Bueno, entonces
Lo que vamos a hacer ahora es una forma, digamos, de cómo se le puede ocurrir a alguien cómo puede reducir este tipo de formulitas que funcionen. Pero una cosa es ver cómo llega la formulita de manera que sea plausible que esto vaya a funcionar, que sea razonable pensar que puede funcionar, y otra cosa muy distinta es demostrar que efectivamente funciona, o sea que es correcto la aproximación o la caracterización en este caso de la derivada de orden 2. Son dos cosas distintas. Entonces, primero, vamos a hacer ahora las dos cosas para que lo vean. Primero, les voy a dar una idea de cómo uno puede llegar a este tipo de expresiones. No es la única manera, pero cómo uno puede llegar, ¿bien? Utilizando esquemas numéricos nada más de una derivada, ¿bien? Y después vamos a demostrar que efectivamente el límite de eso es esto de aquí. Y de hecho vamos a demostrar no solo eso, sino más, porque vamos a hacer una estimación cuantitativa del error de aproximación, que es mucho más que decir que va a cero. Es decir, vamos a decir, es que el error esto no solo va a cero, es más pequeño que esto va a cero, y por lo tanto va a cero. Pero además estoy diciendo con qué velocidad va, porque lo que estoy diciendo es al menos va tan rápido a cero como esta estimación que yo he puesto aquí, que será como cierta potencia de h. Por eso es más lo que estamos haciendo, ¿bien? Pero en particular lo va a implicar, ¿bien? Bueno, entonces primero vamos a ver una forma de ver cómo puede salir este esquema para la derivada de segundo orden. Bien, bueno, este esquema se puede obtener realizando una doble discretización simultánea de las dos derivadas, ¿bien? Y eso no tiene por qué funcionar, pero pues aquí resulta que funciona. Utilizando diferencias finitas regresivas para aproximar la primera derivada en t más h y en t, se obtiene que u' en t más h es ut más h menos u de t sobre h. Y u' en t lo aproximo como u de t menos u de t menos h sobre h. Esto es diferencias finitas regresivas para aproximar la primera derivada. Y en los puntos t más h y t. ¿Y por qué en estos puntos? Porque vamos a utilizar diferencias finitas progresivas para aproximar la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada yo la aproximo como, pues la segunda derivada es una derivada de la primera derivada. Entonces yo voy a utilizar diferencias finitas progresivas para expresar esta derivada de u'. Fíjense que aquí aparece u'. ¿Bien? Porque claro, aquí tengo u segunda. Entonces yo digo, u segunda es como una derivada, voy a sustituirla por una derivada numérica con el esquema de diferencias finitas progresivas de la u'. Y entonces como son progresivas me sale evaluada la u' en t más h y en t. Por eso aproximé el esquema de diferencias finitas regresivas de la u' en t más h y en t, porque son los que me aparecen aquí. Entonces esto de aquí yo sustituyo este esquema, entonces tengo esto, y este de aquí yo sustituyo este esquema y lo que me queda es esto. Y aquí simplemente hago el álgebra, hago las cuentas. Entonces como tengo dividiendo h aquí y aquí, me va a quedar un h cuadrado, y aquí pues tengo ut más h menos u de t es menos 2 u de t, y menos u de t menos h es más u de t menos h. Y este es el esquema de diferencia finita de orden 2 que hemos presentado. A ver, profe, pero la derivada en t más h no es u' en t más 2h. A ver, no, porque estoy utilizando regresivas. Entonces, si el punto es t más h, regresivas utiliza t más h y t, que es el anterior, con diferencia de intervalo, con valor del intervalo h, longitud del intervalo. ¿Vale? Sí, hay que tener cuidado con eso, pero por eso estoy utilizando ahí regresiva, entonces me lo vuelve para atrás, digamos. ¿Bien? Pues aquí al final me salen nada más en t más h, en t y en t menos h. ¿Ok? Bueno, entonces lo que estoy diciendo es que u segunda, porque el esquema de diferencias finitas progresivas suele dar una buena aproximación, es como aplicarle a la u'. Y ahora digo, y ahora cada uno de estos que yo tengo que calcular, este de aquí es parecido a este y este de aquí es parecido a este. Entonces la idea es que esta u segunda es parecido a esto de aquí, ¿no? Entonces fíjense el uso de la palabra parecido.
La U segunda es parecido a este esquema, donde en estos términos que aparecen aquí, cada uno es parecido a estos dos de aquí. Entonces sustituyo todo de golpe, y la idea de alguna manera es que si esto se parece a esto, esto a esto, esto a esto, pues al final lo que me sale se parece a lo que yo quería. De alguna manera. De ahí viene el razonamiento, ¿bien? Entonces esto de al final me da, según esto me va a dar una aproximación de aquello. Pero eso hay que cuantificarlo para estar seguro. No vale solo poner el simbolito esto de similar y ya. Esto se parece a esto, se parece a esto, se parece a esto, y al final acabas diciendo que, no sé, que dos cosas se parecen y no tienen nada que ver. ¿Por qué? Pues porque hay que ver bien, hay que cuantificar todas esas cadenas de parecidos, digamos, ¿no? De aproximaciones, pues. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero ya han visto una forma de proceder para pensar cómo puede uno obtener ciertos esquemas. ¿Visto? ¿Sí se entendió? Al final es un poquito más que hacer un pequeño álgebra, ¿no? Pero uno tiene que saber lo que está haciendo y cómo tiene que hacerlo. Ese es el chiste. Bueno, continuamos. Bien. Ahora, entonces lo que tenemos en definitiva es este esquema de aproximación para la segunda derivada, por diferencias finitas. Por cierto, pues el nombre de diferencia finita ya lo estarán viendo. Estamos haciendo de alguna manera diferencias, y finitas es porque, no sé, según como lo quieran pensar, pero de alguna manera estamos haciendo todo, convirtiéndolo en esa discretización en algo finito. Bueno, ok, ahora vamos a la justificación de la aproximación. Vamos a utilizar Taylor, ¿bien? Y lo que vamos a hacer pues es eso, estimar el error de aproximación. Ok, entonces, un error de aproximación de un esquema para la derivada de orden 2. Bien, entonces vamos a suponer que U es C3 en un entorno de T, y entonces desarrollamos U de T más H y U de T menos H, que son las que aparecen estas tres, hasta orden 2, utilizando Taylor. Entonces, pues esto es como antes, ¿no? Vale. Y utilizamos como antes que U3' está acotada porque estoy suponiendo que U es C3. Entonces, el error de aproximación es esto de aquí, U segunda menos este esquema. Sustituyo las expresiones para UT más H y UT menos H. Entonces fíjense, es esto de aquí más esto de aquí menos dos veces UDT. Entonces este más este menos 2 UDT hace que se cancelen esos términos. Este más este es 2 aquí. 2 U' de T, no estoy sumando, entonces este con este se cancelan, y este más este me queda con el 1 medio que tengo aquí, 2 veces 1 medio es U segunda de T H cuadrado. Bien, este de aquí, joder, este. Bueno, este H cuadrado con este se me va a cancelar, y este U segunda menos U segunda también se me va a cancelar, y aquí me quedan solo los dos restos sumando, y entonces me quedan estos dos restos dividido por H cuadrado. El resto sustituye la expresión del resto de Taylor, y entonces me queda la U3' en estos puntos como antes por H cubo, que puedo sacarlo factor común, se me cancela con este H cuadrado. Bueno, el 6 sale del 3 factorial de la expresión del resto, ¿no? Este H cubo que sale factor común contra este H cuadrado me queda solo un H, bien. Entonces aquí me queda esta expresión de aquí, entonces esto yo lo acoto como 2 veces el máximo de la tercera derivada, y entonces aquí me queda un 3 en lugar de un 6 por el 2 de arriba, y entonces aquí me queda un H que tiende a 0 cuando este tiende a 0. Entonces esto de aquí justifica, por lo menos bajo la hipótesis de que use a C3, que yo pueda tomar esta definición, si quieren, bueno, no definición, esta caracterización en términos de un límite de la U segunda. Vista la estimación es muy parecida a las que hemos hecho antes, ¿bien? Del error de aproximación, pero ahora para las diferencias finitas de segundo orden. Bien, bueno, como antes esto se puede mejorar, ¿no? Aprovechando la simetría. Fíjense qué simetría. Yo tengo aquí U de T más H y U de T menos H. Hay una cierta simetría aquí, y este del centro pues baila solo. Entonces vamos a ver si aprovechamos esa simetría. Entonces si suponemos que U es C4, bien, desarrollamos por Taylor estas dos hasta orden 3. Entonces lo que me quedan... Dime, Jesús. Es lo que estoy diciendo, que le hemos deducido haciendo esa doble discretización simultánea.
Bien. Entonces no es porque es, bueno, te estoy diciendo de dónde, por ejemplo, puedes sacarla, cómo se te ocurre, ¿no? Con esa doble discretización usando diferencias progresivas por una derivada y regresivas para la otra, pues son dos derivaciones. Y luego con la estimación del error en particular eso demuestra que esa aproximación es válida, o sea que esa formulita de ahí cuando h tiende a 0 se acerca a la segunda derivada y por lo tanto el límite de eso cuando h tiende a 0 pues es eso de ahí, está demostrado, ¿vale? O sea lo que hemos hecho es demostrarlo. Entonces, ¿por qué es? Pues si quieres, por ejemplo, porque hemos discretizado las dos derivadas al mismo tiempo y nos ha salido esa formulita y luego hemos comprobado que era cierta, ¿vale? Ok. Igual se puede hacer para terceras derivadas, cuartas derivadas, y, ¿no? Pues, lo que quieran. Aquí, a ver. Entonces, refinamos esa estimación. UC4, desarrollamos estos dos términos por Taylor hasta orden 3, entonces nos sale esto de aquí. Bien. Y entonces ahora, aquí tenemos el error de aproximación, y entonces haciendo estas cuentas por Taylor me sale esto de aquí. Entonces este con este se van a ir con este de aquí y entonces solo me quedan los de orden 3. No solo los de orden 2 como antes, sino de hecho los de orden 3, porque la idea es que al sumar los de orden 3, la tercera derivada, ¿cuál es? Sí, la tercera derivada, aquí me queda esto y aquí me queda menos esto, entonces se cancela. La derivada de orden impar se cancela. Por eso aquí gano un h más, porque ahora al sustituir r3 me queda u cuarta y aquí me queda h a la cuarta. Entonces h a la cuarta con un h cuadrado que yo tengo aquí, me queda h cuadrado, y ahora sí u cuarta aparecen sumando, ¿ven? Aparecen sumando, eso quiere decir que aquí, para estimar este término, ya no podría afinarle más utilizando el teorema del valor medio, porque están sumando. Y para el teorema del valor medio, para poder utilizar ahí el teorema del valor medio, necesitaría que estuvieran restando, porque así es la forma del teorema del valor medio. Entonces ahí ya no puedo refinarlo más utilizando el teorema del valor medio. Entonces aquí me queda esta suma de 2 u cuarta en distintos puntos, la acoto de esto de aquí, este 24 me queda un 12, y aquí me queda un h cuadrado. Repito, yo tenía un h a la cuarta, que con el h cuadrado de abajo se me quedó un h cuadrado. Pero ya es una ganancia con respecto a la anterior, porque solo tenía h. Y aquí he obtenido un h cuadrado, ¿no? Bajo hipótesis más fuertes, claro. ¿Visto? ¿Todo bien? ¿No tienen preguntas? Ok. Bueno, les propongo aquí algunos ejercicios que es muy importante que los trabajen. ¿Ok? Muy importante que los trabajen. Entonces, los comentamos ya de rápido porque son las dos. Primero, compruebe que aunque consideren más términos en la fórmula de Taylor, esto no mejora estas estimaciones. ¿Bien? Porque ya el de orden 4 no se te va. Es igual que antes, solo que este es para el de segundo orden. Y ahora, ejercicio 15. El esquema presentado para diferencias finitas de segundo orden se puede deducir, eso es lo que hicimos, está la palabra deducir, a partir de las de primer orden utilizando diferencias finitas regresivas para aproximar la primera derivada y progresivas para la segunda derivada, como ya hemos comentado. Bien, bueno, esto se puede hacer de otras maneras, porque hemos utilizado regresivas y luego progresivas, pero podríamos utilizar otras. Hemos visto 3 para la primera derivada, 3 esquemas, y en distinto orden. Entonces, les propongo que hagan ese juego y vean qué les sale. Eso está en el ejercicio 15. Entonces, primero, compruebe que procediendo a la inversa, es decir, progresivas para la primera derivada y regresivas para la segunda, se obtiene el mismo esquema numérico. O sea, te sale exactamente lo mismo. No tendría por qué, porque estás haciendo otra operación, pero al final te sale el mismo resultado. Compruébenlo. 2. Compruebe que utilizando diferencias finitas progresivas para aproximar la primera y la segunda derivada, o sea, progresivas en las dos, se obtiene este esquema numérico, que es similar. Bien. De hecho, este es muy parecido, solo que si se fijan estoy
en lugar de en t menos h, t más h, estoy mirando los puntos t más h y t más 2h, es decir, solo hacia adelante. Claro, porque he usado progresivas en las dos. Realice también, no solo deducir la regla, esta, ya se la doy, pero les tiene que salir esto. Además, realice una estimación del error de aproximación para este esquema, de manera análoga a como lo hemos hecho. Recuerde que hay que hacer hipótesis sobre U. ¿Bien? Lo mismo, pero utilizando regresivas las dos veces, entonces sale este esquema, y fíjense, aquí sale solo hacia atrás, t menos h y t menos 2h. ¿Bien? Y con su estimación de error también correspondiente. Y ahora también podemos usar centradas, ¿no? Entonces compruebo utilizando diferencias centradas en las dos derivadas. El esquema que sale es este de aquí, que es muy parecido, de hecho es el mismo de segundo orden, pero en lugar de h poner 2h. Si fijan, aquí sale t más 2h, t menos 2h, y aquí sale 4h cuadrado, que es 2h al cuadrado. ¿Bien? Bueno, pues vean que haciendo diferencias finitas centradas en los dos, sale este esquema y estimen el error de aproximación, ¿eh? Como hemos hecho. 5. Compruebe realizando una estimación del error de aproximación que para cada k perteneciente a n, el siguiente es un esquema de aproximación válido para la segunda derivada. Entonces sale aquí los puntos t más kh, t menos kh y aquí kh al cuadrado. Es como una generalización del anterior. Hagan la estimación del error de aproximación. ¿Bien? Acá fijo, obviamente. Ahora, utilizando diferencias finitas progresivas y centradas para aproximar la primera y segunda derivada, en un orden o en el otro, hay dos posibilidades, obtienen este esquema de aproximación que es distinto. Este es un esquema de aproximación distinto. Y realizan una estimación del error de aproximación. Ahora, lo mismo, pero para regresivas y centradas, y el que obtienen es este de aquí, que de alguna manera es similar. Y también realicen el error de aproximación. Y por último, otro ejercicio, utilizando la fórmula de Taylor y asumiendo las hipótesis de regularidad que necesiten, encuentren esquemas numéricos de aproximación de la tercera derivada y de la cuarta derivada, similares a los anteriores, ¿no? Nosotros hemos obtenido, a partir del orden primera derivada, un esquema para la segunda. Pues hagan lo mismo para obtener un esquema, el que sea, seguro que hay muchos, para la tercera derivada y otro para la cuarta. Bien, ese es el ejercicio que les propongo. ¿Vale? Entonces parece un poco de tarea, pero es importante que hagan estos ejercicios porque les pone a prueba para ver si han adquirido ciertas destrezas que hemos estado comentando hoy y que van a ser útiles durante todo el curso. ¿Bien? Ustedes vayan trabajando con ellos y yo veré luego si les pido por escrito o no. Depende si se lo pongo como práctica o no. De momento ya saben que tienen la práctica número 1 que tienen que entregar el próximo jueves. ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso, lo tengan que entregar o no, lo tienen que trabajar porque es importante para el curso, ¿bien? Para que entiendan estos conceptos que son muy importantes. ¿Bien? Si tienen dudas, pues me preguntan. Pueden ser en computadora y también pueden ser a mano. Lo único es que si lo escriben a mano les voy a pedir de favor que lo hagan clarito para que se pueda leer. Y pues ahí le toman foto o lo escanean, ahí lo que les salga más fácil, ¿no? Pero me tienen que mandar una imagen, un archivo de imagen, bueno, varios, donde yo lo pueda leer, claro. Bien. Pero sí pueden ser a mano, pero esmérense en que quede clarito y que se pueda leer. ¿Ok? Muy bien, bueno, pues con esto terminamos la clase de hoy. ¿Bien? Ahora les subo las notas y el vídeo para que lo puedan tener ustedes. Muy bien, bueno, pues entonces nos vemos el jueves. De nada, hasta luego. Hasta el jueves, de nada.